Hola, para comprender el tema de fracciones vamos a trabajar nosotros con el singular fracción, ¿no? Lo primero que vamos a ver es cuál es el origen de la palabra fracción y vamos a encontrar que la palabra fracción viene del latín fractio. Es una palabra que se viene usando aproximadamente desde el siglo XII, pero que fue usada como idea matemática ya desde años o siglos antes por los árabes, los babilonios y también los egipcios. ¿Sí? Ellos ya venían usando este término, fracción. ¿Y qué entendían ellos por fracción? Es decir, qué idea o qué concepto han venido usando y que usamos nosotros ahora. La idea o concepto de fracción que debemos tener es como la porción, como trozo, y también como la parte quebrada de algo, de un objeto. ¿Sí? Esa es la idea que debemos tener de fracción. Es una porción, es un trozo o la parte quebrada de algún objeto. Para comprender mejor, nosotros vamos a trabajar con el sinónimo de fracción, ¿bien? Pero a partir del verbo, que es fraccionar. ¿Bien? Entonces vamos a ver los verbos del término fraccionar. Uno de los primeros es el que justamente vemos arriba, de porción. Entonces vamos a trabajar con el verbo partir. Eso es lo que significa fraccionar. También significa trozar. Otro significado, otro sinónimo de fraccionar es dividir. También vamos a decir que es quebrar. Y también repartir. Todos estos términos, que son los verbos de la palabra fraccionar, nos van a servir para entender lo que son las fracciones en general. Bien, en matemáticas entonces, ¿con qué concepto nos debemos quedar? De fracción, obviamente. Debemos entender una fracción a través del término dividir. ¿Sí? ¿Pero qué vamos a dividir? Bueno, vamos a dividir algo, normalmente un objeto, y aquí está la clave, en partes iguales. Esta es la idea o concepto que debemos manejar en matemáticas sobre el término fracción. Cuando hablamos de fracción estamos indicando que se debe dividir algo, un objeto, en partes iguales. ¿Sí? ¿Te gustaría saber por qué se inventaron las fracciones? En todo caso, ¿cuál fue la necesidad de tener un término como fracción, de usarlo en las matemáticas? Bien, imagínate, si alguien hubiese querido dividir hace siglos 3 sobre 4, esto incluso ahora a muchos nos parece un poquito trabajoso, ¿no? ¿Cuánto es 3 entre 4? A muchos les puede dar flojera. Bien. Sin embargo, no fue por flojera que se ha creado el concepto de fracción. Uno de los primeros motivos para esto ha sido de que no todas las divisiones son exactas. Entonces, al no poder dividir con exactitud algunos números,
se ha visto la necesidad de dejarlos expresados como fracciones, como por ejemplo 3/4, 5/8. Dividir 3 entre 4, es decir, dividirlo en partes iguales, es un poquito trabajoso, lo mismo que dividir 5 entre 8. Entonces, por eso es que al no poder representar con exactitud estas divisiones, se tuvo la necesidad de crear el concepto matemático de fracción. El otro motivo por el cual se han venido trabajando con fracciones es que había la necesidad de medir objetos. Y ahorita vamos a ver por qué esta necesidad llevó a la idea de fracción. Bien, vamos a cambiar de color para hacerlo más visible. Aquí está. Vamos a ponerle un rojo fuerte. Bien, entonces vamos a representar aquí vamos a tratar de dibujar lo que podría ser un camino. Vamos a suponer que este es un camino. Ahora los conocemos, más o menos los representamos por esta forma, antes no. Bien. Entonces imaginemos que alguien hubiese querido medir hace siglos la longitud de este camino, de esta vía. Entonces lo primero que se le hubiese ocurrido es coger un objeto con el cual ir poniéndolo sucesivamente para ver cuántas veces se repite ese objeto en esta distancia. Vamos a suponer que ese objeto es de este tamaño, ¿correcto? Entonces hubiesen tenido que ponerlo desde un principio aquí, luego repetirlo otra vez y así sucesivamente para ver cuántas veces se repetiría ese objeto. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo para intentar medir este camino. Bien, y finalmente entonces ese objeto llega hasta aquí. Bien, pero como ven, el objeto, la vía termina aquí y sobra todavía un pedazo, un trozo, una parte. No obstante, la parte usada es esta. ¿Bien? Entonces vamos a ver, ese objeto está contenido en el camino, o se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces y un pedazo más. Entonces, ¿cómo hubiesen podido expresar hace siglos la distancia de toda esta longitud a través de una medida como esta vara? Hubiesen dicho, ese camino mide 10, vamos a ponerle vara, 10 varas, pero un pedazo más. Entonces más este trozo, esta parte de la vara. ¿Qué parte es? Entonces la necesidad fue, nuevamente aquí, seguramente lo que han hecho es agarrar la vara y dividirla en partes iguales. Digamos que la dividieron en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Bien, como vemos, entonces la parte de la vara que se ha utilizado para medir ha sido hasta acá. Es decir, ha utilizado 3 partes de las 4 en la que ha sido dividida. La dividieron en 4, pero solamente han necesitado usar 3 para completar la medida.
¿sí? Es aquí entonces que se empiezan a usar las fracciones. Entonces, ese camino, esa vía, mide 10 varas completas más las 3/4 partes de una vara. ¿Correcto? Entonces, esa fue la necesidad de tener un concepto de fracción.